En una villa mexicana dominada por un poderoso latifundio con el monopolio de la producción de caña de azúcar, pequeños agricultores viven bajo la explotación y el miedo. Su hija, Isabela, una profesora bondadosa, es la única que se enfrenta a su padre, tratando de proteger a la comunidad. ¿Logrará su objetivo? Hola. Inscríbete en el canal y deja un like en el video para fortalecer mi trabajo. El sol quemaba el horizonte, tiñendo los campos de caña con tonos dorados y rojos. Era un contraste cruel con la dura vida diaria de los agricultores, quienes cortaban la caña con movimientos precisos, pero cansados. En lo alto de una colina, la mansión de don Augusto se erguía como un trono, vigilando su imperio. Él era el señor absoluto de esa tierra, y todos lo sabían. Don Augusto, un hombre de presencia intimidante y mirada fría, observaba a los trabajadores desde su balcón. Cada plantación de esta caña lleva el sudor de ellos y mi lucro, solía decir, un recordatorio para sí mismo de que su poder provenía del control absoluto. Mientras tanto, en la pequeña escuela de la villa, Isabela, hija de don Augusto, daba su última clase del día. A diferencia de su padre, ella era una figura amada por la comunidad. Alta, de rasgos delicados y voz firme, Isabela tenía el don de inspirar esperanza incluso en los niños más desmotivados. Ese día, sin embargo, su atención estaba centrada en Pedro, un niño de 13 años que siempre llevaba su guitarra. «Pedro, ¿trajiste tu música para hoy?», le dijo, sonriendo. Pedro asintió, tímido, pero sus ojos brillaban. «Sí, profesora. Después de la clase, puedo tocar para la gente». Los niños rieron y aplaudieron. Pedro era el artista de la comunidad, y su música era el respiro necesario para las duras noches. Por la tarde, agricultores como Mateo, Joaquín y Elena se reunieron alrededor de un viejo camión para discutir las dificultades. Don Augusto controlaba no solo la tierra, sino también los precios. Les pagaba una miseria por la cosecha de caña y además cobraba tasas absurdas por los equipos. Mateo, con su sombrero desgastado y manos callosas, lideraba la conversación. «Si seguimos así, no tendremos nada», dijo Mateo, mirando los rostros preocupados. «Pero, ¿qué podemos hacer?». «Él tiene a sus matones y el apoyo de las autoridades», replicó Elena, con la voz temblorosa. «Tenemos que encontrar otro comprador», sugirió Joaquín, en un tono tan bajo que parecía una sugerencia prohibida. En la mansión, Isabela se sentó a la mesa con su padre. El contraste entre el lujo de la casa y la simplicidad de la villa era evidente. Sin embargo, Isabela no podía disfrutar del banquete frente a ella. «Pareces distraída», comentó don Augusto, cortando un trozo de carne con precisión quirúrgica. «Los agricultores están sufriendo, padre. Necesitas ayudarlos». Don Augusto soltó una risa corta, sin humor. «¿Ayudarlos? Ya les he dado trabajo. Deberían estar agradecidos». «Eso no es suficiente», insistió Isabela, sus ojos encontrando los de él con firmeza. «No empieces con tu ingenio, Isabela. Este mundo es de los fuertes. Quien no puede seguir, debe salir del camino». La discusión fue interrumpida por un empleado, anunciando la llegada de un visitante. En la puerta estaba Miguel, un hombre de apariencia confiada, vestido con ropa simple pero impecable. Era un intermediario, negociando grandes lotes de producción agrícola en diversas regiones. Su mirada segura y sonrisa carismática contrastaban con la tensión del ambiente. «Señor Augusto, he oído que usted es el mayor productor de caña de esta región», dijo Miguel, estrechando la mano del anfitrión con firmeza. «Elegiste bien», respondió don Augusto, evaluando al visitante. «Genial. Estoy aquí para ofrecerte mis servicios. Tengo compradores que pagarían un precio justo por tu producción». Isabela observaba a distancia, intrigada. Miguel parecía diferente de todos los hombres que frecuentaban esa casa. Era directo, pero no arrogante, y eso le despertó curiosidad. Mientras Miguel era recibido en la mansión, Pedro tocaba la guitarra para los agricultores en la plaza del pueblo. Su música hablaba de tiempos mejores, de libertad y esperanza. Los agricultores escucharon en silencio, con muchas lágrimas en los ojos. No sabían aún, pero esa noche marcaría el inicio de una revolución que cambiaría sus vidas para siempre. El sol asomaba en el horizonte, lanzando tonos anaranjados sobre los campos de caña.
En el pequeño vilarejo, el día comenzaba con la misma rutina extenuante para los agricultores, pero algo era diferente. Los murmullos de insatisfacción empezaron a transformarse en conversaciones sobre resistencia. En la mansión de don Augusto, Miguel caminaba por los alrededores de la propiedad, observando el trabajo incesante en los campos. La eficiencia del sistema de don Augusto era evidente, pero Miguel notaba las expresiones abatidas de los trabajadores. Esa tarde, Miguel encontró a Isabela en el jardín de la mansión. Ella estaba sentada bajo un árbol, corrigiendo cuadernos de sus alumnos. «Eres diferente a las personas que trabajan con mi padre», dijo Isabela, sin levantar la vista. «Me gustan los resultados, pero no me gusta ver a las personas heridas», respondió Miguel, con honestidad. «Tu padre parece intenso». «Es más que eso. Es un tirano», dijo ella, cerrando el cuaderno. «¿Crees que vale la pena ser parte de esto?». Miguel se quedó en silencio. No tenía respuesta. Estaba allí por negocios, pero algo en la voz de Isabela lo hacía cuestionar sus intereses. Mientras tanto, en el pueblo, Mateo reunió a un pequeño grupo de agricultores en su casa. Joaquín, Elena, Santiago y otros estaban presentes. Sabían que don Augusto se estaba fortaleciendo aún más con la llegada de Miguel. «Si él comienza a vender directamente a ese intermediario, estaremos perdidos», dijo Joaquín. «Pero, ¿y si este Miguel puede ayudarnos?», sugirió Elena, dudosa. «Es un riesgo», respondió Mateo. «Pero intentémoslo. Puede ser nuestra única oportunidad de romper el monopolio de don Augusto». Los agricultores decidieron enviar a Mateo como representante para hablar con Miguel. Creían que el intermediario, aunque trabajara con don Augusto, podría estar dispuesto a negociar directamente con ellos. Esa noche, Pedro nuevamente llevó su guitarra a la plaza. Comenzó a tocar una melodía lenta, una canción que había compuesto recientemente. Su música parecía traducir el espíritu de la comunidad, dolor, pero también esperanza. «Esta canción es para todos los que creen que aún podemos cambiar las cosas», dijo Pedro antes de comenzar a cantar. Miguel, que había estado hospedado en la villa durante unos días, escuchó la música y se acercó. Observaba mientras los agricultores, cansados y abatidos, se reunían alrededor de Pedro. Fue en ese momento que Mateo se acercó. «Señor Miguel, ¿podemos hablar?», dijo Mateo, con el sombrero en las manos. «Claro, pero ¿por qué toda esta formalidad?», respondió Miguel, tratando de aliviar la tensión. «Porque estamos desesperados», dijo Mateo, mirando a los otros agricultores. «Necesitamos tu ayuda». Miguel escuchó atentamente mientras Mateo explicaba la situación. Ellos querían vender sus cosechas directamente a él por un precio justo. Con las ganancias, podrían mejorar sus condiciones de trabajo y evitar la explotación de don Augusto. «Están pidiendo que traicione a su patrón», dijo Miguel, con un tono serio. «Estamos pidiendo que nos ayudes a sobrevivir», respondió Mateo. Miguel se quedó pensativo. Sabía que esto podría significar problemas con don Augusto, pero algo dentro de él le decía que esa comunidad merecía una oportunidad. Isabela, que observaba la conversación desde lejos, se acercó. «Puedes hacer la diferencia», Miguel le dijo, con una mirada decidida. «Estas personas confían en ti. Y yo también». Miguel prometió pensar en la propuesta, pero sabía que cualquier decisión pondría en riesgo su posición. A la mañana siguiente, se encontraría con don Augusto, mientras los agricultores esperaban ansiosamente su respuesta. El día amaneció con una ligera neblina cubriendo los campos de caña. Mientras la villa despertaba lentamente, don Augusto ya estaba de pie, sentado en su imponente mesa de café, con una mirada desconfiada. Algo lo inquietaba. Había rumores de descontento, y sabía que donde hay humo, hay fuego. En la villa, Bartolo, un hombre pequeño y de apariencia furtiva, circulaba por las calles con su mirada atenta y oídos abiertos. Bartolo trabajaba para don Augusto como informante y aprovechaba cada oportunidad para recoger información a cambio de favores o pequeños pagos. La noche anterior, mientras Miguel conversaba con Mateo y los agricultores, Bartolo se había escondido detrás de un muro, escuchando cada palabra. No entendió todos los detalles, pero sabía que algo se estaba tramando contra don Augusto. «Esto me va a dar unas monedas», murmuró Bartolo para sí mismo, mientras se dirigía a la mansión.
Bartolo fue recibido en la mansión y, con un tono teatral, comenzó su relato. Señor Augusto, supe que Mateo y los demás se reunieron anoche con ese intermediario, Miguel, dijo Bartolo, con una sonrisa de satisfacción. ¿Reunidos? ¿Haciendo qué?, preguntó don Augusto, entrecerrando los ojos. Planeando algo, señor. Estaban hablando sobre vender directamente a él, sin pasar por usted. Don Augusto se levantó lentamente, su expresión cambió. ¿Creen que pueden engañarme? Este Miguel está jugando en dos bandos. Bartolo, viendo que su información agradaba, añadió un detalle. La profesora estaba allí también. Su hija. Ella estaba de su lado. Esta última frase dejó a don Augusto aún más irritado. Golpeó con fuerza la mesa. ¿Mi propia hija conspirando contra mí? Eso es inaceptable. Mientras tanto, en la villa, Miguel reflexionaba sobre la propuesta de los agricultores. Sabía que aceptaría desafiar directamente a don Augusto, pero tampoco podía ignorar su lucha. Pedro, con su guitarra, estaba cerca de Miguel, tocando una melodía suave. ¿Crees que podemos cambiar las cosas, Pedro?, dijo Miguel, interrumpiendo la música. Si no lo intentamos, nunca lo sabremos, respondió Pedro, con la inocencia de quien todavía cree en lo imposible. Estas palabras quedaron grabadas en la mente de Miguel. Esa noche, decidió aceptar la propuesta de los agricultores, pero sabía que debía actuar con cautela. A la noche siguiente, Mateo y los otros agricultores se reunieron nuevamente con Miguel en un galpón de la villa. Discutían los detalles de la logística cuando el sonido de pasos rápidos y un asociado avisaron que Bartolo estaba cerca. «Escondan los papeles», dijo Elena, con urgencia. Pedro corrió a guardar la guitarra, pero el ambiente se volvió tenso. Bartolo no entró en el galpón, pero estuvo lo suficientemente cerca para escuchar lo básico. Rápidamente volvió para informar a don Augusto. En la propiedad, don Augusto llamó a Isabela a su oficina. Ella ya esperaba la reprimenda, pero no sabía el motivo exacto. «¿Así que estás conspirando contra mí?», le dijo, cruzando los brazos. «¿Conspirando? Estoy ayudando a personas que lo necesitan, padre». «Algo que deberías hacer», respondió Isabela, con firmeza. «Yo les doy trabajo. ¿Qué más quieren?» «Quieren dignidad. Quieren lo que es justo», replicó Isabela, sin dudar. Don Augusto perdió la paciencia. «Estás desafiando a tu propia familia. Si descubro que estás involucrada en esta revuelta, habrá consecuencias, Isabela». Ella salió de la oficina sin decir nada más, pero por dentro sentía la presión aumentar. Sabía que necesitaba encontrar una forma de ayudar a los agricultores sin que su padre lo supiera. Don Augusto decidió convocar a sus matones para dar un aviso a los agricultores. Mientras tanto, Bartolo, satisfecho por haber agradado al patrón, seguía espiando la villa, sin saber que su traición pronto sería descubierta. La noche estaba fría, y las calles de la villa estaban silenciosas, pero en los campos, el viento acariciaba el susurro de las hojas de caña. Dentro del galpón, los agricultores se reunieron una vez más con Miguel, debatiendo los próximos pasos. La tensión estaba en el aire, pues sabían que estaban pisando terreno peligroso. Mateo, con su manera calma pero decidida, planteó la cuestión. Si vamos a vender directamente a Miguel, necesitamos estar seguros de que él puede protegernos, dijo, mirando a Miguel con seriedad. No puedo prometer una protección total, admitió Miguel. Pero puedo garantizar que tendrán un precio justo y que las ganancias serán mejores. Eso ya es más de lo que tenemos ahora, respondió Elena. Don Augusto nos está asfixiando. Necesitamos intentarlo. Pedro, sentado al lado de su padre con su guitarra, interrumpió. Yo puedo ayudar. Puedo avisar si algo sale mal o si alguien se acerca, dijo el niño, con un brillo de determinación en los ojos. Todos rieron ante la inocencia de Pedro, pero su emoción trajo un poco de alegría al grupo. Sin embargo, Miguel se quedó pensativo. Sabía que cualquier movimiento en falso podría poner a todos en riesgo. Mientras el grupo debatía, Joaquín, uno de los agricultores más observadores, notó algo extraño. Una sombra se movía por fuera del galpón. «Hay alguien espiándonos», susurró. Mateo y Miguel caminaron en silencio, rodeando el galpón. Capturaron a Bartolo intentando escuchar.
¿Qué haces aquí, Bartolo?, dijo Mateo, furioso. Yo, solo estaba pasando, respondió, intentando zafarse. Mentira. Estás vendiendo información a don Augusto, ¿no es así?, acusó Miguel. Bartolo trató de escapar, pero Mateo lo agarró. Si sigues espiando, te vas a arrepentir. Estamos luchando por nuestra supervivencia. Si quieres vivir bajo las botas de don Augusto, mantente al margen, le dijo Mateo, empujándolo hacia afuera. Bartolo salió corriendo, pero el mensaje estaba claro, no sería bienvenido en la villa. De vuelta en la mansión, Bartolo le contó a don Augusto lo que sucedió en el galpón, pero ocultó que lo habían descubierto. Están organizando algo grande, dijo Bartolo. Miguel está en el centro de esto, y Isabela sabe más de lo que aparenta. Don Augusto se manifestó lentamente, una sonrisa fría se formó en su rostro. Ha llegado la hora de dar un aviso a estos campesinos. Quiero que mis hombres quemen una de sus cosechas esta noche. Vamos a ver si tienen el valor de continuar. Esa madrugada, mientras el pueblo aún dormía, los secuaces de don Augusto incendiaron una de las plantaciones de Mateo. Las llamas se elevaron rápidamente, iluminando el cielo nocturno. El olor a humo despertó a los agricultores, que corrieron a intentar sofocar el fuego. Mateo y Pedro llegaron primero, tratando de salvar lo que pudieran. «Papá, cuidado», comentó Pedro, mientras las llamas devoraban la plantación. «No voy a dejar que esto destruya nuestro trabajo», respondió Mateo, tosiendo por el humo. Miguel y otros agricultores llegaron para ayudar, pero ya era tarde. Gran parte de la cosecha fue destruida. Reacciones en el pueblo. A la mañana siguiente, Isabela se enteró del incendio. Se dirigió al pueblo y encontró a los agricultores reunidos alrededor de las cenizas. Pedro estaba sentado con la guitarra en el regazo, intentando tocar una canción, pero las notas salían titubeantes. «Pedro, ¿estás bien?», dijo Isabela. «Quería tocar algo para animar a todos, pero no puedo», respondió él, con lágrimas en los ojos. Isabela puso la mano sobre su hombro. «No necesitas ser fuerte todo el tiempo, Pedro. Todos estamos juntos en esto». Miguel se acercó, con el rostro serio. «Esto no fue un accidente. Fue don Augusto mostrando que puede aplastarnos si quiere». Mientras los agricultores discutían cómo reaccionar, uno de los secuaces de don Augusto fue visto a lo lejos, observando. Miguel se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba y que necesitarían prepararse para algo aún mayor. La tensión en el pueblo era casi palpable tras el incendio. Las cenizas de la plantación de Mateo aún estaban frescas, pero la determinación de los agricultores solo aumentaba. Mientras tanto, en la mansión, don Augusto empezaba a sentir el peso de la rebeldía creciendo a su alrededor. Desconfiado de Isabela y consciente de su cercanía con Miguel, don Augusto llamó a uno de sus hombres de confianza, Raimundo, para una conversación. Raimundo era conocido por su lealtad ciega y métodos implacables. «Quiero que vigiles a mi hija de cerca», le dijo don Augusto. «Se está acercando demasiado a ese atraviesador. No quiero que se involucre con nadie, y mucho menos con alguien que pueda estar conspirando en mi contra». «No se preocupe, patrón», respondió Raimundo. «Si ella comete un error, usted será el primero en saberlo». Raimundo comenzó a seguir a Isabela discretamente, observando sus pasos en el pueblo. Esa tarde, Pedro encontró a Miguel cargando un saco de granos en el mercado del pueblo. Se veía animado, pero su expresión cambió a una sonrisa traviesa al ver al atraviesador. «Miguel, ¿te gusta la profesora, verdad?», dijo Pedro sin rodeos. Miguel rió, sorprendido por la franqueza del chico. «¿Y si te digo que me gusta, qué harías?». «Te diría que la encuentres hoy al atardecer en el cañaveral. Ella siempre camina por ahí después de un día difícil», respondió Pedro, guiñando un ojo con complicidad. Más tarde, Pedro repitió la misma estrategia con Isabela, quien se sorprendió, pero se sintió curiosa. «¿Él me dijo que lo encontrara en el cañaveral?», preguntó, tratando de disimular su interés. «Solo dijo que le gustas». «Creo que deberían hablar», respondió Pedro con una sonrisa traviesa antes de correr a alejarse. El sol ya se había puesto cuando Isabela caminó hacia el cañaveral. La luna iluminaba los campos, proyectando sombras largas y misteriosas. Estaba nerviosa,
pero decidió descubrir lo que realmente pensaba Miguel. Miguel ya estaba allí, apoyado en una carreta vacía, mirando al cielo estrellado. Se giró al escuchar los pasos ligeros de Isabela. No sabía que eras de seguir consejos de cupidos improvisados, bromeó Miguel, sonriendo. Y yo no sabía que aceptarías este tipo de invitaciones, respondió Isabela, riendo. Caminaron por el cañaveral, conversando sobre todo, el incendio, los desafíos de los agricultores y hasta los sueños que compartían. Eres diferente a todas las personas que he conocido aquí, dijo Miguel, deteniéndose un momento para mirarla. ¿Te importa de verdad lo que les pasa a estas personas? Crecí viendo lo que sufren, respondió Isabela, desviando la mirada. Pero mi padre nunca va a cambiar. Cree que la fuerza es poder. ¿Y tú? Preguntó Miguel, amablemente. Yo creo que el poder es ayudar a los demás, dijo Isabela, finalmente mirándolo a los ojos. Sin pensarlo, Miguel tomó la mano de Isabela. El toque fue breve, pero cargado de significados. Ambos sabían que ese momento era más que un simple encuentro, era el inicio de algo prohibido, pero inevitable. Escondido detrás de una fila de cañas, Raimundo observaba todo. No pudo escuchar lo que estaban diciendo, pero las expresiones de Miguel e Isabela dejaron claro que algo estaba sucediendo. Satisfecho con lo que había visto, salió en silencio para informar a don Augusto. A la mañana siguiente, Raimundo le contó a don Augusto sobre el encuentro. Estuvieron en el cañaveral, patrón. Hablaron toda la noche, como si no hubiera nada que temer. Don Augusto sintió crecer la rabia. Llamó a Miguel a la mansión, fingiendo que era un encuentro profesional. Parece que te estás acomodando bien en mi pueblo, Miguel, dijo con un tono cortés, pero frío. Solo estoy tratando de ayudar a los agricultores a mejorar sus condiciones, respondió Miguel, manteniendo la calma. Ayuda que yo no autoricé, dijo don Augusto, inclinándose sobre la mesa. Y una cosa más, mantente alejado de mi hija. Miguel sostuvo la mirada de don Augusto sin retroceder. Respeto a la señorita Isabela, pero no creo que ella necesite protección de mí, respondió con firmeza. Esto no es un pedido, Miguel. Es una advertencia. Si descubro que estás cruzando los límites, tendrás que lidiar conmigo. Y no soy tan generoso como parezco. Miguel salió de la mansión sintiendo el peso de la amenaza. Sabía que don Augusto no hacía amenazas vacías, pero tampoco estaba dispuesto a retroceder. Mientras Miguel regresaba al pueblo, Isabela lo encontró en el camino. Él le contó sobre la conversación con don Augusto, y ella, decidida, prometió no dejar que su padre interfiriera en sus elecciones. Sin embargo, ambos sabían que estaban caminando en terreno peligroso. En el horizonte, las nubes oscuras anunciaban más que una tormenta física, un enfrentamiento mayor estaba por venir. Los días en el pueblo estaban más tensos que nunca. Don Augusto sentía que su autoridad era desafiada cada vez más, algo que no podía aceptar. Las reuniones de los agricultores con Miguel eran frecuentes, y los rumores de descontento se propagaban como un incendio inminente. Mateo, Joaquín, Elena y Santiago decidieron confrontar a don Augusto directamente. Creían que, si todos se unían, él retrocedería. En la oficina de la mansión, don Augusto los recibió con una mirada fría y calculadora. ¿Qué quieren? Dice, sin ocultar el desprecio en su voz. Queremos condiciones justas, don Augusto, dijo Mateo, manteniendo firmeza. Pagamos tasas absurdas y el precio que usted nos paga por la caña no nos permite sobrevivir. Don Augusto soltó una risa seca. ¿Ustedes creen que pueden venir aquí, a mi casa, y exigir algo? Yo les di trabajo, tierra para cultivar, y así es como me agradecen. Joaquín, el mayor entre ellos, dio un paso al frente. Usted no nos dio nada. Nosotros luchamos para sobrevivir. Eso no es un favor, es explotación. Las palabras de Joaquín sonaron como un desafío, y a don Augusto no le gustó ser desafiado. Se acercó lentamente, con una rabia evidente en sus ojos. Si creen que pueden sobrevivir sin mí, inténtenlo. Pero sepan que, sin mi apoyo, no hay otra oportunidad. Esto es una advertencia. Esa misma noche, mientras la aldea dormía, los matones de don Augusto se acercaron sigilosamente a la casa de Joaquín.
Llevaban antorchas que pronto iluminaron la oscuridad con una luz traicionera. Joaquín se despertó con el olor a humo y los gritos de su esposa, Dolores. Corrió para salvarla, pero las llamas ya habían consumido gran parte de la casa. «Corre, Dolores. Yo buscaré los documentos de la cooperativa», le dijo, tosiendo por el humo. Mientras Dolores escapaba con la ayuda de sus vecinos, Joaquín rescataba los papeles que comprobaban los planes de la cooperativa. Sin embargo, la estructura de la casa cedió y él quedó atrapado. A la mañana siguiente, los restos de la casa de Joaquín eran solo cenizas. Los agricultores estaban reunidos, muchos llorando al descubrir que Joaquín había perdido la vida en el incendio. Mateo cayó de rodillas al lado de los escombros. «Era un buen hombre, un líder para todos nosotros», dijo, sosteniendo un pedazo de madera quemada. Elena, con los ojos llenos de lágrimas, murmuró: «Esto no puede continuar. Joaquín murió luchando por justicia. No podemos dejar que lo olviden». Isabela llegó a la escena y se paralizó al ver la devastación. «Mi padre hizo esto, ¿verdad?», le dijo a Miguel, que estaba al lado de los agricultores. «Sí», respondió Miguel, con la voz cargada de amargura. «Y hará más si seguimos». Isabela sintió una mezcla de culpa y rabia. Sabía que su padre era capaz de cosas terribles, pero ver el impacto de sus acciones era algo que no podía soportar. En la mansión, don Augusto recibió las noticias del incendio con indiferencia. «Esto era necesario», dijo a Raimundo. «Si no aprenden a respetarme, habrá más consecuencias». Raimundo dudó un momento antes de responder. «¿Pero qué pasa si eso los une aún más contra usted?». «Entonces sabrán lo que significa enfrentarse a don Augusto», respondió él, sin ningún rastro de duda. En la aldea, Pedro tomó su guitarra y comenzó a tocar una canción lenta y triste en homenaje a Joaquín. Las notas resonaban como un lamento, pero también como un llamado a la resistencia. «No nos rendiremos», dijo Mateo, mirando a los otros agricultores. «Si él quiere guerra, la tendrá». Mientras tanto, Isabela, decidida a actuar, planeaba enfrentarse a su padre de una vez por todas. Los días tras el incendio en la casa de Joaquín fortalecieron la unión de los agricultores. Mateo, ahora liderando la resistencia, preparó al grupo para el siguiente paso: transportar su cosecha directamente a los compradores de Miguel. La osadía era un riesgo, pero la ganancia podría finalmente liberarlos del dominio de don Augusto. En la cooperativa, Mateo habló con fuerza y verdad: «Joaquín dio su vida para que pudiéramos continuar esta lucha. No vamos a parar ahora. Esta cosecha será el primer paso hacia nuestra libertad». Los agricultores asintieron en silencio. Miguel reforzó el plan. «Salgo esta noche con el camión. Usaré una ruta alternativa para evitar los ojos de don Augusto», dijo. Pedro, siempre curioso y valiente, insistió en ayudar. «Yo iré contigo, Miguel. Puedo avisar si algo sucede», dijo el chico. Mateo trató de detenerlo, pero Pedro estaba decidido. Seguiría el camión en bicicleta, manteniendo una distancia suficiente para no ser notado. Miguel condujo por la carretera desierta, el camión cargado con la mercancía de los agricultores. La noche estaba oscura y el silencio solo aumentaba la tensión. Pedro pedaleaba unos metros atrás, atento a cualquier movimiento. De repente, el sonido de disparos cortó el aire. Una bala alcanzó el brazo de Miguel, que gritó de dolor. El camión se desvió de la carretera y se detuvo bruscamente en medio de la tierra. Pedro, asustado, dejó caer la bicicleta y corrió hacia el camión, pero antes de que pudiera alcanzar a Miguel, los matones de don Augusto lo interceptaron. «Agarramos al chico», gritó Raimundo, sonriendo maliciosamente. Miguel, tratando de resistir el dolor, intentó avanzar, pero los matones lo amenazaron con armas. Mientras tanto, José, uno de los matones de don Augusto, observaba la escena desde la distancia. Siempre había sido leal a su jefe, pero algo dentro de él se rompió al ver a Pedro, un niño inocente, siendo tratado como una herramienta de intimidación. José esperó el momento adecuado, mientras los otros matones estaban distraídos con Miguel y Pedro. Sin llamar la atención, se movió sigilosamente y usó un pedazo de madera para noquear a Raimundo, que había atacado a Miguel. Antes de que los demás se dieran cuenta, José susurró a Miguel: «Ven conmigo. Te ayudaré a esconderte».
No necesitan saber lo que hice. José llevó a Miguel a un área segura entre los cañaverales, lejos de la vista de los otros matones. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Miguel, tratando de detener la sangre de su brazo. Porque ya he visto suficiente maldad en esta vida, respondió José, mirando directamente a los ojos de Miguel. Y también porque Isabela es una buena chica. Cuídala bien. Ella merece algo mejor que lo que representa su padre. Mientras tanto, Pedro fue llevado a la mansión de don Augusto, temblando, pero insistiendo en no mostrar miedo. Así que aquí está, el pequeño héroe, dijo don Augusto, mirándolo. ¿Crees que puedes ayudar a tu padre a desafiarme? Pedro respondió con calma. Mi padre es más fuerte de lo que usted piensa. Y no está solo. La respuesta del chico hizo sonreír a don Augusto, pero sus ojos brillaban de furia. Veremos cuánta valentía tendrás cuando estés encerrado unos días, dijo, ordenando que Pedro fuera llevado a un galpón encerrado en la propiedad. Con la ayuda de José, Miguel logró escapar, aunque herido. Antes de partir, José dio instrucciones sobre cómo evitar a los matones de don Augusto. Usa el sendero del este. Nadie patrulla por allí. Y recuerda, si quieres ganar, tendrás que ser más astuto que él, dijo José antes de desaparecer en la noche. Miguel regresó a la aldea al amanecer, donde fue recibido por Mateo y los otros agricultores. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Pedro?, preguntó Mateo, alarmado. Miguel, sosteniendo su brazo herido, respondió con dificultad, don Augusto lo atrapó. Pero vamos a traerlo de vuelta. Lo prometo. En la finca, Pedro permaneció encerrado, pero aún así, su determinación no flaqueaba. En el pueblo, Isabela, al enterarse de lo que había sucedido, decidió que era hora de enfrentarse a su padre una vez más. El día amaneció silencioso en el pueblo, pero dentro de la mansión de don Augusto, la tensión estaba en ebullición. Pedro seguía encerrado en el galpón, con una expresión firme a pesar del miedo. Sabía que Mateo y los otros agricultores no se rendirían con él. El chico sentía que algo más grande estaba por suceder. Isabela, preocupada por la desaparición de Pedro, caminaba por la propiedad cuando escuchó a uno de los empleados comentar que el chico estaba preso en el galpón. Su corazón dio un vuelco. Sabía que su padre estaba dispuesto a todo para mantener su poder, pero usar a un niño como moneda de cambio era inaceptable. Esa noche, mientras don Augusto estaba ocupado en una reunión con sus secuaces, Isabela tomó una linterna y se dirigió al galpón. Al abrir la puerta, vio a Pedro sentado en un rincón, con el rostro sucio, pero con la misma determinación en los ojos. Isabela, dijo Pedro, sorprendido, levantándose rápidamente. SHH, habla bajo, respondió Isabela, ofreciéndole un trozo de pan y una botella de agua. Voy a sacarte de aquí. Antes de liberar a Pedro, Isabela sacó un pequeño sobre de su bolso y se lo entregó al chico. Estos son documentos que encontré en la oficina de mi padre. Muestran sus negocios turbios y pueden ser utilizados en su contra, explicó Isabela. Pedro la miró, dudoso. ¿Y tú? ¿Qué pasará contigo? Eso no importa ahora. Lo que importa es que tú regreses con tu padre y le entregues esto a Miguel. Ellos sabrán qué hacer, respondió Isabela, decidida. Con cuidado, Isabela guió a Pedro por un camino poco transitado en la propiedad. Antes de que alguien se diera cuenta, el chico estaba fuera del alcance de don Augusto. Al regresar a la mansión, Isabela fue directa a la oficina de su padre. Él estaba sentado, revisando papeles, cuando ella entró abruptamente. «Has ido demasiado lejos, padre», dijo ella, con voz firme. «No entiendo de qué hablas», respondió don Augusto, sin levantar la vista. «Hablo de Joaquín, de Pedro y Miguel, de Mateo, de todos en el pueblo que estás destruyendo para mantener tu poder». Don Augusto finalmente la miró, entrecerrando los ojos. «Soltaste al chico, ¿verdad?» «Lo solté. Y lo haría de nuevo, porque lo que estás haciendo es incorrecto». La ira de don Augusto estalló. Golpeó la mesa con fuerza y se levantó. ¿Te crees lo suficientemente fuerte para desafiarme? Pues ahora verás lo que significa traicionar a tu propia familia. Llamó a sus secuaces y ordenó, prendan a Isabela en el galpón. Necesita aprender una lección. Raimundo, aún recuperándose de la fallida emboscada, dudó por un momento, pero obedeció.
Isabela fue llevada al mismo lugar donde Pedro había estado. Mientras tanto, Pedro corría por el camino de tierra hacia el pueblo, llevando el sobre con cuidado. Al llegar a la cooperativa, fue recibido por Mateo y Miguel, que estaban reunidos con los agricultores. «Pedro», exclamó Mateo, abrazando al chico. «¿Qué pasó? ¿Cómo lograste escapar?» Pedro contó todo, desde cómo Isabela lo había liberado hasta las pruebas que ella le entregó. Abrió el sobre, revelando documentos que mostraban detalles de los negocios ilícitos de don Augusto, incluyendo sobornos y contratos ilegales. Miguel miró los papeles, asombrado. «Con esto, finalmente podemos incriminar a don Augusto», dijo. «Pero necesitamos actuar rápido. Isabela está en peligro». Pedro asintió, con los ojos llenos de preocupación. «Ella me dijo que viniera directamente aquí, pero sé que su padre no la dejará en paz», añadió, sosteniendo la mano de su padre. Mateo le dio una palmada en el hombro a su hijo. «Vamos a ayudarla, Pedro. Lo prometo». Mientras los agricultores empezaban a planear una forma de rescatar a Isabela, don Augusto observaba su mansión, convencido de que su control seguía intacto. Pero las nubes de la revuelta se estaban formando, y él no se dio cuenta de que su propio poder estaba a punto de desmoronarse. La fuga de Pedro y las pruebas entregadas por Isabela eran como combustible para el fuego que ya ardía en los corazones de los agricultores. En el pueblo, el ambiente estaba cargado de tensión, pero también de esperanza. El valor de Isabela inspiró a todos, y el sacrificio de Joaquín aún resonaba en las palabras de Mateo y Miguel. Mateo reunió a los agricultores en la cooperativa, ahora con las pruebas en mano. Miguel, aún con el brazo herido, estaba al frente, analizando los documentos. «Estos papeles son suficientes para destruir a don Augusto», dijo Miguel, sosteniendo una de las hojas. «Pero debemos salvar a Isabela antes de que él actúe. Ella arriesgó todo por nosotros», agregó Elena, con voz firme. «No podemos dejar que sufra sola». Pedro, sentado al lado de su padre, bajó la cabeza. «Conozco los caminos de la finca. Sé dónde está prisionera. Puedo ayudar». Mateo miró a su hijo, dudoso, pero vio la determinación en sus ojos. «Está bien, pero tú te quedarás a mi lado todo el tiempo», respondió. En el galpón donde estaba prisionera, Isabela sintió el frío de las noches del campo. Aún así, no se arrepentía de sus decisiones. Sabía que cada acto de resistencia debilitaba el poder de su padre. Raimundo entró al galpón, trayendo un plato de comida. «Eres una rebelde, te traigo esto», dijo, dejando el plato en el suelo. «No necesito tu aprobación», respondió Isabela, mirándolo. Raimundo rió entre dientes. «¿Crees que estás cambiando algo? Tu padre no se detendrá hasta aplastar a cada uno de ellos». Isabela desvió la mirada, firme. «Mi padre está acabado. Solo que aún no lo sabe». Las palabras de Isabela resonaron en la mente de Raimundo, pero él no lo dejó ver. Salió del galpón, cerrando la puerta tras de sí. En la propiedad, don Augusto estaba reunido con sus secuaces. Sabía que el desafío de los agricultores se estaba intensificando y que Miguel era responsable de gran parte de eso. «Prepárense», dijo, golpeando la mesa. «Vamos a destruir una cooperativa. Sin organización, volverán a ser un grupo de productores miserables». Raimundo entró a la sala y reportó la situación de Isabela. «¿Y mi hija?», preguntó don Augusto. «Está a salvo, pero no muy colaborativa», respondió Raimundo, con un tono irónico. «Déjala allí. Necesita entender cuál es su lugar», dijo don Augusto, cerrando la conversación. En el pueblo, los agricultores estaban listos. Pedro lideró al grupo hacia un punto estratégico donde Miguel y Mateo asumieron el liderazgo. Con linternas y herramientas improvisadas, avanzaron en la oscuridad hacia la propiedad de don Augusto. José, el secuaz arrepentido, estaba al acecho. Al ver al grupo, se acercó discretamente a Miguel. «Sabía que vendrían», dijo. «Voy a distraer a Raimundo y los demás. Tienen poco tiempo». Mateo abrió la mano hacia José. «Gracias por ayudarnos. No lo olvidaremos», dijo. Con José distrayendo a los secuaces, el grupo logró llegar al galpón donde Isabela estaba prisionera. Pedro corrió hacia la puerta y golpeó. «Isabela».
Somos nosotros, fue directo. Dentro, Isabela respondió al escuchar una voz familiar. Estoy bien. La llave debe estar con Raimundo. Miguel encontró un pedazo de alambre y logró abrir la puerta. Cuando Isabela salió, abrazó a Pedro y luego miró a Miguel. Sabía que vendrían, dijo ella, con los ojos llenos de gratitud. Mientras el grupo escapaba, Raimundo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. ¡Traidores! Agárrenlos, ordenó, pero José intervino, creando una distracción. No vas a tocarlos, dijo José, bloqueando el camino de Raimundo. Los agricultores corrieron por el sendero mientras escuchaban disparos detrás de ellos. A pesar del peligro, todos lograron regresar a la aldea sanos y salvos. Miguel sostuvo la mano de Isabela durante todo el camino, asegurándose de que estuviera protegida. En la aldea, Isabela reveló más secretos sobre los planes de don Augusto, fortaleciendo la resistencia. Pero en la mansión, don Augusto estaba furioso. Esto ha ido demasiado lejos, dijo, rompiendo un vaso. Si quieren guerra, guerra tendrán. La noticia de la fuga de Pedro y del rescate de Isabela llegó a la mansión de don Augusto como un golpe certero. Raimundo, furioso por haber sido engañado, intentó justificar su fracaso, mientras don Augusto, tomado por la ira, se levantó de su silla con una mirada amenazadora. Me has fallado, Raimundo, dijo con voz fría y calculadora. ¿Y ahora? ¿Esperas que me quede de brazos cruzados mientras me desafían abiertamente? En la aldea, el regreso de Isabela fue recibido con celebraciones, pero también con la certeza de que el enfrentamiento con don Augusto estaba más cerca que nunca. Miguel, aún herido, reunió a los agricultores en la cooperativa. Isabela trajo información valiosa, comenzó Miguel, sosteniendo los documentos que Pedro le había entregado. Estos papeles no solo exponen los negocios ilícitos de don Augusto, sino que también muestran que sobornó a autoridades para garantizar su monopolio. Mateo miró a los otros agricultores. Con esto, podemos forzarlo a retroceder. Pero necesitamos prepararnos. No se rendirá sin luchar. Pedro, con el rostro iluminado por la conversación, se manifestó. Puede que tenga armas, pero nosotros nos tenemos unos a otros. Y tenemos la verdad. Mientras los agricultores se organizaban, don Augusto tramaba su venganza. Sabía que destruir la cooperativa sería un golpe devastador para los agricultores, minando su moral y interrumpiendo su resistencia. Reúnan a todos los hombres disponibles, ordenó a Raimundo. Quiero la cooperativa destruida. No debe quedar nada. ¿Pero qué pasa con Isabela?, preguntó Raimundo, dudando. Ella ya hizo su elección, respondió don Augusto con desprecio. Si quiere ser una de ellos, que sufra las consecuencias. En la cooperativa, Isabela aprovechó el momento para hablar directamente con los agricultores. Sé que mi padre parece invencible. Siempre me hizo creer eso. Pero no lo es. Solo es un hombre que usa el miedo para controlar a las personas. Miró a cada uno de ellos, su voz firme. Juntos, somos más fuertes de lo que él jamás será. Demostremos que la justicia es mayor que su poder. Las palabras de Isabela llenaron el ambiente de determinación. Miguel observaba en silencio, admirando su valentía. A la madrugada siguiente, don Augusto ejecutó su plan. Raimundo y sus matones llegaron a la cooperativa armados con antorchas y explosivos improvisados. José, el matón arrepentido, vio el movimiento y corrió a avisar a Miguel y a los agricultores. Don Augusto viene, dijo José, sin aliento. Tienen poco tiempo. Necesitan proteger lo que puedan. Miguel, Mateo y los otros agricultores organizaron rápidamente una defensa improvisada. Escondieron los documentos y las mercancías más importantes, y se prepararon para enfrentar a los matones. Cuando los matones llegaron, fueron recibidos por agricultores armados con herramientas agrícolas y barricadas improvisadas. ¿Crees que puedes detenerme?, preguntó Raimundo, liderando el grupo. Miguel respondió con firmeza. No queremos violencia, pero no vamos a dejar que destruyan lo que hemos construido. El enfrentamiento fue intenso. Los agricultores, aunque menos armados, utilizaron su unión y conocimiento del terreno a su favor. José, fingiendo estar del lado de Raimundo, ayudó a los agricultores de manera discreta, saboteando las acciones de los matones.
En medio del caos, Isabela encontró a Raimundo y lo confrontó directamente. «No eres más que una marioneta de mi padre», le dijo con valentía. «Y tú, una traidora», respondió Raimundo, levantando un arma. Antes de que pudiera actuar, José intervino, desarmando a Raimundo. «Basta de sangre», dijo José, sujetando el arma en el suelo. Mientras el enfrentamiento se intensificaba, don Augusto, observando desde lejos, se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. Sin embargo, aún tenía un último as bajo la manga. El ataque a la cooperativa dejó a los agricultores afectados, pero más seguros que nunca. El enfrentamiento, aunque intenso, había demostrado que don Augusto estaba perdiendo su fuerza. Sin embargo, el latifundista aún tenía un as en la manga, y estaba dispuesto a jugarlo a cualquier costo. En la propiedad, don Augusto caminaba de un lado a otro, furioso. Raimundo, humillado tras ser desarmado por José, estaba cabizbajo, esperando órdenes. ¿Estos campesinos creen que pueden derrotarme? ¿Qué pueden quitarme lo que es mío?, continuó don Augusto, volviéndose hacia Raimundo. «Patrón, la situación se está saliendo de control», comenzó Raimundo, dudoso. «Están unidos. Y Miguel tiene influencia». Don Augusto golpeó la mesa con fuerza, interrumpiéndolo. «Basta de dudas. Vamos a mostrar lo que pasa cuando desafían a don Augusto. Prepárenlo todo. Voy a destruir esta aldea si es necesario». En la cooperativa, Miguel, aún con el brazo vendado, discutió los próximos pasos con Mateo, Isabela y los demás agricultores. Don Augusto no se detendrá. Ha perdido el control, y eso lo hace aún más peligroso, dijo Miguel. Necesitamos llevar estas pruebas a las autoridades lo más rápido posible, comentó Mateo, señalando los documentos. Pero necesitamos protección durante el camino. Isabela, sentada al lado de Pedro, miró al grupo. Yo puedo ir. Él ya me considera una traidora. No tengo nada que perder. Miguel sacudió la cabeza. No voy a dejar que corras ese riesgo sola. Iré contigo. Si algo sale mal, necesitamos a alguien que conozca rutas alternativas. Antes de que pudieran finalizar el plan, José llegó corriendo, agitado. Don Augusto está ofreciendo algo grande, dijo. Está reuniendo a todos los hombres armados que tiene. Va a atacar toda la aldea. Esto es una locura, exclamó Elena. Va a destruirlo todo. Exactamente, respondió José. Prefiere arruinarlo todo que perder el poder. Miguel miró a los agricultores. No tenemos mucho tiempo. Necesitamos dividir fuerzas. Un grupo debe proteger la aldea, mientras que otro lleva los documentos a las autoridades. Esa noche, don Augusto y sus matones llegaron armados a la aldea. Él lideró el grupo, gritando órdenes e incitando a la destrucción. Los agricultores, avisados por José, ya estaban listos para resistir. Mateo organizaba barricadas mientras Pedro y los otros jóvenes ayudaban a proteger a los más vulnerables. Miguel e Isabela lideraban el grupo que sacaba los documentos de la aldea. Los matones de don Augusto incendiaron casas y destruyeron cultivos, pero los agricultores respondieron con fuerza y valentía. Las herramientas agrícolas y la determinación de los campesinos resultaron ser armas poderosas contra la tiranía. Mientras Miguel e Isabela cruzaban los campos con los documentos, fueron interceptados por Raimundo y un pequeño grupo de matones. «No se van a ningún lado», dijo Raimundo, apuntando un arma a Miguel. Miguel, con dificultad, levantó las manos. «Puedes dispararme, pero no podrás detener lo que hemos comenzado». Raimundo se rió, pero antes de que pudiera actuar, José apareció por detrás de él, desarmándolo de nuevo. «Basta, Raimundo. Esto se acabó», dijo José con firmeza. Los matones, al ver la determinación de José y la debilidad de Raimundo, retrocedieron. Miguel e Isabela continuaron su camino y finalmente llegaron a la ciudad vecina, donde entregaron las pruebas a las autoridades. En la aldea, los agricultores, liderados por Mateo, lograron contener el ataque de don Augusto. Cuando la policía llegó, armada con los documentos proporcionados por Miguel e Isabela, el latifundio finalmente fue confrontado por la ley. «No puedes hacerme esto, soy don Augusto», le dijeron mientras lo esposaban. «No eres nada más»,
respondió Mateo, mirándolo con firmeza. El sol asomó en el horizonte de la aldea, iluminando los campos de caña y trayendo consigo la promesa de un nuevo comienzo. Dom Augusto, esposado y llevado por la policía, miró a los agricultores con una mezcla de odio e incredulidad. Por primera vez, el poder que había sostenido con tanta firmeza se le había escurrido de las manos. Los agricultores se reunieron en la cooperativa, muchos aún sucios y heridos de la batalla, pero con una nueva energía. Mateo, de pie junto a Miguel e Isabela, miró al grupo. Hoy no es solo el fin de Dom Augusto, sino el comienzo de nuestra libertad, dijo, con la voz llena de emoción. Demostramos que, juntos, somos más fuertes que cualquier tirano. Pedro, con su guitarra en las manos, comenzó a tocar una melodía suave, una canción que había compuesto en homenaje a Joaquín y a todos los que sufrieron en la lucha. Esta canción es para todos los que dieron todo de sí para que pudiéramos estar aquí hoy, dijo el chico, con los ojos llenos de lágrimas. Con las pruebas entregadas a las autoridades, la aldea ganó el derecho de organizar sus propias ventas, sin la interferencia de intermediarios explotadores. La cooperativa se convirtió en el corazón palpitante de la aldea, con Miguel ayudando a estructurar los primeros contratos directos con compradores. Isabela, que había decidido quedarse en la aldea, continuó dando clases, pero ahora también lideraba iniciativas de alfabetización para adultos, asegurando que todos en la comunidad tuvieran las herramientas para negociar sus derechos. José, el matón arrepentido, se convirtió en parte de la comunidad, ayudando a reconstruir lo que había sido destruido durante los ataques de Dom Augusto. Era visto como un héroe silencioso, alguien que eligió el lado correcto cuando fue más difícil. Miguel e Isabela, unidos por la lucha, lograron construir una relación más sólida. En una tarde tranquila, mientras caminaban por los campos de caña, Miguel se detuvo y tomó las manos de Isabela. Me mostraste lo que significa luchar por algo más grande que nosotros mismos, dijo. Y ahora quiero luchar a tu lado para siempre. Isabela lo miró, con los ojos brillando de felicidad. Siempre creí en ti, Miguel. Y ahora creo que podemos construir algo juntos, para esta aldea y para nosotros. La aldea planeó un gran festival para celebrar la libertad recién conquistada. La plaza estaba iluminada con faroles, y los agricultores trajeron comida y música para marcar el momento. Pedro subió al escenario improvisado y, con su guitarra, tocó la canción que había compuesto, mientras toda la aldea cantaba al unísono. Esta es nuestra canción de libertad, dijo. Para nunca olvidar de dónde venimos y lo que hemos conquistado. Mientras la fiesta continuaba, Mateo miraba a Miguel e Isabela, que bailaban al son de la música. Sabía que el futuro de la aldea estaba en buenas manos. La lucha había sido ardua, pero el sacrificio había valido la pena. Años después, la aldea prosperaba como nunca antes. Los campos de caña seguían creciendo, pero ahora eran símbolo de libertad y unión. La cooperativa era un modelo de éxito, y las historias de resistencia contra Dom Augusto se contaban a las nuevas generaciones como una lección de coraje. Pedro se convirtió en un músico reconocido, pero siempre volvía a la aldea para tocar en las celebraciones y recordar a todos lo que se había conquistado. Y Miguel e Isabela, junto a los agricultores, ayudaron a construir una comunidad donde el poder no se medía por el miedo, sino por la fuerza de la unión. Si te gustó esta historia inspiradora, no olvides suscribirte al canal y dejar un comentario sobre lo que más te tocó. Comparte con quienes necesitan un mensaje de esperanza y resiliencia. Juntos, podemos difundir estas increíbles lecciones a más personas.